Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que estoy seguro que les va a atrapar desde el primer minuto. Se trata de algo que me ha estado rondando la cabeza últimamente, y es esa mezcla tan peculiar de emociones que sentimos cuando nos encontramos con alguien de nuestro pasado, alguien que creíamos conocer a la perfección, y de repente descubrimos que oculta algo. Hoy vamos a hablar del enfado de Kan al ver a su amigo de la infancia y lo que este encuentro podría estar ocultando. Sí, han oído bien. Un amigo de la infancia, alguien con quien compartiste risas, secretos, juegos, y de repente algo no cuadra. ¿Suena intrigante? Pues prepárense porque vamos a desgranar esta situación paso a paso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Esto se pone bueno. Imaginen la escena. Kan, nuestro protagonista, pasea por las calles de su barrio de toda la vida, un lugar lleno de recuerdos, de ecos de su juventud. De repente se cruza con alguien. Una cara familiar. Al principio una sonrisa se dibuja en su rostro, la alegría genuina de reencontrarse con un viejo amigo, alguien que lo vio crecer, alguien que fue parte de su infancia. Podría ser Marcos o quizás David, pensemos en un nombre cualquiera para este amigo entrañable. Kan se acerca emocionado, listo para intercambiar anécdotas, para revivir momentos, para ponerse al día. Pero a medida que se acerca, algo en la mirada de su amigo, en su postura, en la forma en que le devuelve el saludo, algo no encaja. Hay una frialdad, una evasión, una especie de barrera invisible que Kan no entiende. Y ahí es donde empieza el enfado de Kan. No es un enfado de gritos ni de confrontación inmediata. Es un enfado más profundo, más interno. Es la frustración de no comprender qué ha pasado. ¿Por qué esta distancia? ¿Qué ha cambiado para que ese vínculo de años parezca ahora tan frágil? Kan empieza a recordar la cantidad de cosas que compartieron, los veranos interminables jugando en la plaza, las tardes de estudio, las confidencias, los sueños que se contaban bajo las estrellas. Y ahora se encuentra con una persona que parece un extraño. Un extraño con una historia compartida, pero un extraño al fin y al cabo. Este enfado de Kan, que es lo que vamos a explorar hoy, no es solo por la frialdad. Es también por la sensación de decepción, de traición, aunque no sepa todavía qué tipo de traición ha ocurrido. Piensen en esto, cuando confiamos en alguien, cuando abrimos nuestro mundo a una persona, especialmente a un amigo de la infancia, esperamos una cierta continuidad, una lealtad implícita. Y cuando esa continuidad se rompe, cuando esa lealtad parece haberse desvanecido, la herida es profunda. Kan se siente dolido porque esa conexión, ese lazo que creía inquebrantable, parece haberse roto sin motivo aparente. Ahora, ¿qué podría estar ocultando este amigo de la infancia? Aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestra historia. Hay varias posibilidades, y todas ellas pueden generar ese enfado y esa desconfianza en Kan. Primero podría ser que el amigo haya cambiado radicalmente de vida, de valores, de círculo social. Tal vez ha tomado caminos que Kan ni siquiera imagina, y ahora se siente incómodo o avergonzado de su pasado compartido. Ojo, esto no justifica la evasión, pero podría ser una explicación. Imaginen que el amigo se ha metido en algo turbio, algo ilegal, y no quiere que sus viejos amigos lo relacionen con eso. Ver a Kan con toda su inocencia y su pasado compartido podría ser un recordatorio incómodo de su presente. Otra posibilidad es que el amigo esté atravesando un momento personal muy difícil y, en lugar de buscar apoyo en sus viejos amigos, haya decidido aislarse. Quizás está lidiando con problemas familiares, económicos o de salud, y no se siente capaz de compartirlo. En este caso el enfado de Kan sería quizás un poco injustificado en cuanto a la intención del amigo, pero completamente válido desde su perspectiva. Él ve la distancia, la frialdad, y no tiene ni idea de lo que está pasando al otro lado. Pero, ¿y si hay algo más oscuro? ¿Y si el amigo ha hecho algo que afecta directamente a Kan, o a alguien cercano a Kan, y por eso evita el contacto? Podría ser algo del pasado que Kan ha olvidado, o algo que el amigo ha hecho recientemente y que teme que Kan descubra. Pensemos en un negocio que salió mal y en el que el amigo perjudicó a alguien que Kan conoce. O tal vez ha estado hablando mal de Kan a sus espaldas, difundiendo rumores, y ahora, al encontrarse cara a cara, sabe que Kan podría enterarse. La clave aquí es la evasión. La falta de respuestas directas.
Si el amigo de Khan estuviera simplemente ocupado, o emocionalmente distante de forma general, Khan quizás no se enfadaría tanto. Sería una tristeza, una pena por la pérdida de la conexión. Pero el enfado nace de la sospecha, de la intuición de que hay algo más, algo deliberado, algo oculto. Analicemos el enfado de Khan con más detalle. No es solo rabia. Es una mezcla compleja de emociones. Por un lado, está la decepción. La decepción de ver que una amistad que consideraba sólida y duradera se tambalea. Es como si le hubieran quitado un pilar de su pasado. Luego está la confusión. No entiende por qué esta reacción. Khan probablemente intenta buscar explicaciones lógicas, repasa sus propias acciones, se pregunta si ha hecho algo mal. Y esta falta de respuestas alimenta la confusión. Y claro, está la sospecha. Cuando alguien evita una conversación, cuando sus respuestas son vagas o esquivas, nuestro cerebro tiende a llenar los vacíos con nuestras peores hipótesis. Khan podría empezar a pensar que el amigo tiene algo que ocultar, algo que le da vergüenza o miedo que salga a la luz. Esta sospecha es la que más alimenta el enfado, porque lo hace sentir impotente y engañado. Consideremos un ejemplo. Imaginemos que Khan y su amigo, llamémosle Leo, solían tener un grupo de amigos inseparables en la adolescencia. Uno de esos amigos, llamémosle Javier, tuvo un problema grave y Khan, junto con Leo, le ayudaron a superarlo. Pasaron los años y Khan no ha sabido nada de Javier, pero un día se entera, por casualidad, de que Leo ha estado viendo a Javier en secreto y peor aún, que le ha estado prestando dinero sin decirle nada a nadie, y que ahora Javier está intentando estafar a Leo. Si Khan se encuentra con Leo y nota su evasión, su frialdad al hablar del tema, y luego descubre esta traición, el enfado de Khan sería monumental. No solo por la estafa a su amigo, sino por la ocultación, por la falta de confianza. Leo, al evitar a Khan, podría estar intentando protegerlo o quizás, protegiéndose a sí mismo de la reprimenda de Khan. Otro escenario podría ser que Leo esté involucrado en algo poco ético, quizás relacionado con el trabajo o con negocios turbios, y se haya cruzado con un cliente o socio que es también conocido de Khan. Al ver a Khan, Leo podría temer que Khan descubra su implicación, o que se entere de los métodos poco limpios que está utilizando. Entonces su evasión sería un intento desesperado por mantener su secreto a salvo, y el enfado de Khan surgiría de esa negación de la relación, de esa frialdad que no se corresponde con años de amistad. La pregunta fundamental es, ¿qué hace que un amigo de la infancia oculte cosas? Como mencionamos, puede ser vergüenza. Vergüenza de sus acciones, de su situación, de la persona en la que se ha convertido. O puede ser miedo. Miedo al juicio, miedo a decepcionar, miedo a las consecuencias de la verdad. O incluso puede ser un intento de protección, aunque sea mal entendido. Tal vez el amigo cree que al no compartir algo doloroso, está protegiendo a Khan de sufrir. Pero como sabemos, la ocultación casi siempre termina por herir más. El enfado de Khan en este contexto es una señal. Es una señal de que la amistad ha sido tocada, de que algo importante se ha perdido en la comunicación y la confianza. No es un enfado para quemar puentes, al menos no necesariamente. Es un enfado que pide respuestas, que reclama la honestidad que debería existir entre amigos. Es el instinto de Khan diciéndole que algo no está bien, y que merece saber la verdad. Piensen en las implicaciones de estas ocultaciones. Si el amigo está en problemas, la ocultación podría estar empeorando su situación. Si está haciendo algo incorrecto, la ocultación está erosionando los cimientos de su amistad. Y si está lidiando con un dolor, la ocultación lo está aislando aún más. La forma en que Khan reacciona a este enfado también es crucial. ¿Va a dejar que el resentimiento crezca? ¿Va a confrontar a su amigo arriesgándose a una pelea pero buscando la verdad? ¿O va a intentar comprender, aunque sea difícil? La belleza de estas historias, de estas situaciones humanas, es que no hay respuestas fáciles. Lo que sí podemos afirmar es que el enfado de Khan es un síntoma de una amistad en crisis. Es un grito silencioso pidiendo que se restaure la confianza y la transparencia. Y es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias amistades, sobre la importancia de la comunicación abierta y la valentía de ser honestos, incluso cuando la verdad es incómoda. Así que cuando nos encontramos con esa persona del pasado que parece diferente, que evita la mirada,
que sus respuestas son evasivas, es natural sentir una mezcla de sorpresa, decepción y sí, enfado. Es la reacción a sentir que una parte de nuestra historia se está reescribiendo sin nuestro consentimiento, y que la persona que creíamos conocer, quizás, ya no es la misma. Y lo que oculta, sea lo que sea, está proyectando una sombra sobre un pasado que creíamos luminoso. La tarea de Khan ahora sería navegar por estas aguas turbulentas, intentar comprender, y decidir si vale la pena luchar por esa amistad, o si es momento de aceptar que algunas conexiones, por muy fuertes que parezcan, pueden desvanecerse con el tiempo y los secretos. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por las complejidades del enfado y los secretos entre amigos. Hemos visto cómo el reencuentro inesperado de Khan con su amigo de la infancia puede desencadenar una tormenta de emociones, alimentada por la sospecha de que algo se está ocultando. Hemos explorado las posibles razones detrás de esa evasión, desde el miedo y la vergüenza hasta el deseo de proteger, y cómo todas ellas terminan por generar ese enfado que surge de la decepción y la confusión. Al final, lo que Khan siente es una llamada a la autenticidad en una amistad que parece haber perdido su rumbo. Espero que esta historia les haya parecido tan intrigante como a mí, y que les haya invitado a reflexionar sobre sus propias experiencias y sobre la importancia de la honestidad en nuestras relaciones. Recuerden, las amistades verdaderas se nutren de la transparencia, incluso en los momentos más difíciles. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo reaccionarían ustedes en el lugar de Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y por debatir. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan pensar y sentir. Hasta pronto.